El tema para el día de hoy es: cuidado, hay serias advertencias. Cuidado, hay serias advertencias. Versículo 42 del capítulo 9 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Jesús aquí está empleando algunas expresiones que ya ha repetido en algunas otras ocasiones. Es importante que en cada caso observemos correctamente el contexto, qué es lo que quiere decir. Al terminar el estudio anterior, leíamos el versículo 41 y permítame leerlo para entrar un poquito en contexto de lo que vamos a desarrollar el día de hoy, es decir, un versículo antes del que empezamos. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aquí lo que Jesús estaba diciendo es que cualquier servicio que hagamos y realicemos en el nombre de Cristo, por muy sencillo que sea, tendrá una recompensa. O sea, si tú haces para Dios o haces para el cuerpo de Cristo, por más pequeño que sea lo que tú hagas, tiene una gran recompensa. No se trata de lo que tú hagas, sino de lo que Dios te va a dar con respecto al corazón con que tú hagas las cosas. En esta congregación, algunas personas se retiraron de la iglesia porque decían: es que la iglesia no nos reconoce. Y yo pregunté: ¿y qué entiende con reconocer? Que pues es que cuando estábamos en la otra iglesia, cuando nosotros dábamos algo o cuando hacíamos algo, el pastor desde el púlpito decía: miren, aprendan como esos hermanos, que ellos sí hacen. Y él decía: pues no, acá no somos así, porque si yo les doy esa recompensa es demasiado minúscula. Por eso yo no prefiero quitarle la recompensa que tiene el Señor. Así que yo mejor espero que el Señor le dé la recompensa a ustedes, porque eso es mucho más grande. ¿Cuántos entienden eso? Pero dicen: no, es que a nosotros nos gusta que nos alaben acá, porque nos sienten motivados. Yo pregunto: ¿qué mayor motivación que la que el Señor nos da? O sea, ¿a qué no damos ese tipo de motivación? Porque no queremos quitarle la gran bendición de parte de Dios. ¿O cuántos quieren que les quitamos la bendición? Mejor no, ¿verdad? Mejor seguimos de esta manera. Entonces, por cualquier cosa, por más pequeña que sea, ¿verdad? Dice que no perderá, al contrario, siempre tendrá su recompensa. Pero así como la tortilla tiene dos lados, el primer lado habla de ¿qué? De las recompensas. Así que veamos, porque el Señor continúa sobre el mismo hilo de pensamiento, y vamos a ver que cualquier pecado también recibirá un gran castigo. Así como hay recompensa, pero también hay un castigo. Es decir, Jesús está tomando muy en serio las recompensas, pero también el castigo.
Porque si no fuera así, ¿sabe qué? Sería un Dios injusto, que solamente toma en serio el castigo, pero sin recompensas. Es injusto. Y si solamente toma en serio las recompensas y no el castigo, también es injusto. Por eso, como Dios no es injusto, sino Él es justo, ¿cuántos entienden que Dios es justo? Amén. Tiene que tomar en serio las recompensas, pero también ¿qué? El castigo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, vamos al versículo 42. Dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Es probable, la Biblia no lo menciona, pero es probable que mientras Jesús proseguía enseñando a sus discípulos, todavía hubiera cogido al niño que lo tenía la semana pasada. Es posible, ¿no? Entonces lo tenía en sus brazos, dice, ¿verdad? Y entonces ahora se vuelve a dirigir la atención ¿a quién? A sus discípulos que estaban ahí congregados. Entonces, y continúa exhortándoles contra la ambición, contra el sectarismo, a lo que ahora añade una solemne advertencia: cuidado con hacer tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Y no se estaba dirigiendo necesariamente al niño, se estaba dirigiendo a los que creen en él. Cuidado, ojo, si por tu culpa alguien se va de la iglesia. Porque a veces somos piedra de tropiezo, y de eso te va a hablar. Cuidado si por tu carácter, es que yo soy así, te vio y la hermana se asustó. Cuidado. Cuidado si por tus palabras alguien ya se desanima. Cuidado, esa es la advertencia, hermanos. Alguien que está empezando recién a venir, no está bien afirmado en los caminos del Señor, y alguien dice algo, le dice algo, o lo mira de una manera que pues no es la propia, porque a veces la expresión dice más que las palabras. Te amo, imagínense. ¿Ah? ¿Sí está claro eso? Vamos a desarrollarlo luego, pero cuidado, es decir, hay una advertencia bastante significativa. Ahora, aquí, cuando dice, refiriéndose a este niño, desde luego se estaba refiriendo a todas aquellas personas débiles en la fe. Aquellas personas que tal vez estaban recién empezando. Qué triste, hermanos, que hay personas que se dicen que tienen años de conocer a Cristo. Yo creo que Cristo ni los conoce. ¿Por qué? Porque andan hablando de uno y de otro y de otro y de otro. Hay gente que no viene a la congregación acá. ¿Sabe por qué? Porque en otro lugar le dijeron: no vayas a ese lugar, porque ahí son, ni les digo, porque se van a agüitar ustedes. ¿Sí? Nos tuvieron en mal. Digo, pues, esa persona que le dijo: ojalá fuera ahí, ojalá viniera con nosotros para que escuche qué es lo que predicamos, qué es lo que enseñamos. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que te dicen y otra cosa es lo que tú que estás acá lo vives, ¿o no es cierto? Pero a veces, como esa gente no conoce nada, se deja llevar rápidamente. Y yo cuando leo esto digo: cuidado. Es una advertencia muy seria, hermanos. Bastante seria. Está incluyendo a los débiles, pero también a los recién convertidos, que por alguna razón son débiles en la fe, como habla ahí en Romanos 14, ¿verdad? Que hemos leído con anterioridad en otras ocasiones. Hay que comprender que esta palabra, pequeñitos, se refiere a personas que creen en Él, es decir, discípulos. Discípulos de Él, débiles, pero son discípulos. Que poco a poco van a ir, ¿qué? Perfeccionándose. Por otro lado, la palabra tropezar, ¿sabe qué significa? Lo estaba revisando y es interesante. Significa inhabilitar, destruir la fe de los discípulos pequeños, ordinarios. Y tiene que ver con que algún creyente se aleje de los caminos del Señor por culpa de... Fíjense, es lo que es tropezar. Entonces, como vemos, el hacer tropezar consistía en ponerles algún obstáculo del tipo que sea, con la finalidad que se apartara del Señor. Evidentemente algunos dicen: yo lo hago por esa parte, no, sino que
muchas veces tiene que ver con lo que veíamos la semana anterior, el exclusivismo religioso. Y porque, no, es que esta iglesia no es de nuestra denominación, no vayas allá. No, es que nosotros somos los únicos. Se cree la última Coca-Cola del desierto. Pues imagínense, ¿no se han dado cuenta que hay Pepsi, hay Bicola, y ya le está ganando también a la Coca? No. El exclusivismo religioso es peligroso. ¿Sí recuerdan lo que hablamos la semana pasada? Peligrosísimo. Pero ese tipo de gente, sobre todo, son los que hacen este tipo de cosas, hermanos. Así que en este contexto que estamos desarrollando, podríamos entender que la posición de privilegio y autoridad que los discípulos tenían podría convertirse en una piedra de tropiezo a otros si ellos dejaban que se apodere de sus vidas la ambición y el sectarismo como ellos lo estaban haciendo. ¿Recuerdan a aquel discípulo que estaba predicando y le dijo, no puedes predicar porque tú no eres de nosotros? Es peligroso, y eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Ya vimos la semana pasada con bastante detalle lo que es ese exclusivismo religioso. Y así que ese exclusivismo religioso puede convertirse en tropezadero de muchos. Y conozco casos acá. No lo voy a mencionar desde luego, pero conozco varios casos de gente que estaba viniendo y por ahí, como no somos de la denominación, ya no vienen más. Pero dijeron, no vayas ahí, mira que no sé qué y que no sé cuánto. Tampoco le voy a decir que dijeron. ¿No sentiste que a su corazón? Ore nada más. Por ellos, ¿verdad? Para que Dios pues alumbre sobre sus vidas. Pero a esto también podemos añadir el comportamiento en el creyente, que muchas veces no es coherente con la confesión que decimos que somos cristianos. Tiene que haber coherencia entre lo que decimos con nuestra boca, pero lo que hacemos también. Y esto incluye cualquier mal ejemplo, por ejemplo, estoy redundando, disculpen, esa falta de amor al Señor, o bien de repente por no cuidar nuestra pureza, que acompaña nuestro testimonio. Y así quieres que yo vaya, no, pues ¿para qué? Viéndonos a nosotros muchas veces, los desanima a otros. Bueno, así serán todos. Porque están en el mundo. Si uno de ahí es así, todos son así. ¿Es cierto o no es cierto? Es lo que dice. ¿Por qué? Porque ellos todavía no entienden, ¿no? Que somos diferentes. Que el hecho de asistir a una iglesia ya no te hace cristiano, ¿verdad? Sino cuando te has arrepentido verdaderamente y has puesto tu fe en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿pero sabe qué? He dicho todas estas cosas, pero hay algo que seguramente es mucho más dañino que todo lo que acabo de mencionar. ¿Sabe cuál es? Una mala enseñanza de lo que la palabra dice. Es muchísimo más dañino. ¿Sabe por qué? Porque eso guía a millones de gente creyendo que son salvos al infierno. Y toda la gente va contenta, e incluso se paran los domingos, vamos a decir, especial, y van creyendo que son salvos, creyendo que van a adorar a Dios, metiéndole espectáculos, metiéndole psicología y de la barata. ¿O no? Eso es. Hermanos, y la gente cree que va al cielo con su comportamiento, con su forma de ser, como son, piensan que van camino al cielo. Entonces, hermanos, qué tristeza. Un ejemplo, tenemos algunos de ustedes que vienen que estuvieron expuestos al evangelio de la prosperidad. Hubo otro tipo de doctrinas, ¿no? Que los mantuvo alejados de Dios, de la verdad, por un tiempo. Pero tendrán su recompensa. Pero Dios en su misericordia abrió sus ojos, su vista sacó y los trajo para que estén escuchando la sana doctrina. Pero no ocurre con todos. Por eso Dios está muy celoso en este sentido. Ahora, es cierto que el pecar nosotros es terrible, pero inducir a otro a pecar es infinitamente peor. Es peor. Esto nos debería llevar a cada uno de nosotros a considerar el cuidado que tenemos cuando nosotros hablamos, el cuidado en nuestras acciones, en nuestro caminar.
Lo que el Señor está aquí resaltando es, ¿cómo se dice? ¿Cómo debemos conducirnos a fin de que no caigamos en estas cosas que no le agradan a Él? Es una exhortación bastante solemne, quiero que entiendan. Por eso que está haciéndolo de esta manera. Él dijo, sería preferible que la persona muriera antes de hacer tropezar a alguno de sus pequeñitos. ¿Por qué? Porque sus pequeñitos son de especial cuidado, aunque no parezcan nada a los ojos de los hombres. Si usted es una persona que recién está empezando en el camino del Señor, déjeme decirle que la mirada de Dios está sobre su vida. Y Él va a tener cuidado de ustedes. Y Él aquí está, como dice, sacando la garra por sus hijos, por sus discípulos. Y esta advertencia hay que considerarlo seriamente. Para lo cual, a fin de poder explicarlo, Jesús usa un lenguaje muy gráfico, lo que se conoce en hermenéutica como metáforas, y también tiene hipérboles. Usa las dos cosas aquí. De hecho, algunos tal vez no saben esto. Hipérbole es como hablar de manera exagerada sobre algo. No son mentiras, sino con el propósito de poder enfatizar lo que quiere comunicar. Eso viene a ser una hipérbole. De hecho, nosotros también utilizamos mucho las hipérboles. Cuando comienza a llover y vienen truenos y relámpagos, ¿no? ¡Hoy se está cayendo el cielo! Y usted no ve que a nadie se va corriendo y se cobija debajo de un túnel para escapar de un pedazo de cielo que caiga, ¿o sí? Porque usted que entiende, esa es una que hipérbole, ¿no? Oye, tú eres más lento que una tortuga. ¿Usted ha visto cómo camina la tortuga? ¿Usted verá que alguien camina así? ¿Alguien camina así? No, por más lentitud que tengan, no caminan así, ¿o sí? ¿Verdad que no? Nadie espera que una tortuga le gane a un ser humano, ¿o sí? Ni a un bebé gateando, pues imagínense. Entonces, ¿esa qué cosa es? Una hipérbole, lo utilizamos bastante. ¿Qué dicen otros? Tengo tanta hambre que soy capaz de comerme una ballena. Usted no espera que le sirvan un plato una ballena, ¿o sí? Esa es una hipérbole. Y otra, y la última, ¿ok? Para que entiendan, solamente para que entiendan por qué. ¿Acaso es mentira? No es una mentira, es una forma de expresarse, eso se llama hipérbole. Otra, por ejemplo, dice hoy siento que me estoy muriendo. Usted no, su familia no vaya a hacer los arreglos con la funeraria. Mire, mi esposa se está muriendo, mi esposa, o sí, ¿no? Sobre todo, especialmente los hombres cuando les da la gripa. No aguantan nada. ¿Verdad que no sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se ríen? Ay, los dije, ay, no quería. Bueno, ahí está. No van, ¿se dan cuenta? Esos son hipérboles. ¿Está claro? ¿Ok? Sobre todo nuestros hermanos que no entienden esto, a fin de que puedan comprenderlo. Así que, habiendo dicho esto, aquí Jesús hace uso de hipérboles, metáforas con hipérboles. Dijo que sería mejor que quien hiciera tropezar se le atara al cuello una de esas pesadas piedras de molino. Eso no lo podían mover así fácilmente. Eran empujados por asnos para poder moler el trigo. Dijo que se atase una de esas piedras enormes y se le atase allá al cuello y se arrojase al mar, antes de estar poniendo tropiezo a uno de sus pequeños. Aquí en el Evangelio de Marcos, Jesús está diciendo que el descuido en ocasiones produce el daño más grande que se puede hacer a un creyente joven. No hablo de la edad, sino que recién está empezando su caminar en el Señor. Por lo tanto, tenemos que reconocer esto como un asunto bastante serio. Y aquí estamos las hipérboles. Dice, versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, ¿qué dice? Córtala. No está hablando literalmente, está hablando ¿cómo? En una hipérbole. Porque, imagínense, si fuera esto verdad, yo pregunto, ¿cuántos ya estarían mancos? ¿Se dan cuenta? Claro. Dice, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno.
al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. ¿Cuántos cojos habría? ¿Se da cuenta? Pero algunos al no entender dicen, no, está bien, no te preocupes. Mejor córtatelo para que no. No, está hablando de una hipérbole. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado del infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. A ver, ¿cuántos ciegos habría? Imagínense, si fuera literal, no, o sea, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí estamos viendo que el Señor continúa con su exhortación, pasando de los tropiezos que podemos poner a los otros, a los que nos podemos poner a nosotros mismos. Primero los tropiezos a otros, pero también los tropiezos sobre nuestra propia vida. Y esto nos recuerda que con demasiada frecuencia somos nosotros mismos los que somos un tropiezo para nuestro caminar con el Señor. Mira que no sé qué, me siento así, que no sé qué. Bueno, examínate a ti mismo. Se enojan cuando digo examínate a ti mismo. Pero eso es lo primero que uno tiene que hacer. Pero el ser humano, por naturaleza, dice, es que él o ella tienen la culpa. Pues no. Los mayores tropiezos somos nosotros mismos en nuestro propio caminar. Y aquí está diciendo que la marca de la persona que se toma muy en serio las cosas que tienen que ver con el crecimiento espiritual es que empieza juzgándose a sí misma, tratándose a sí misma de una manera drástica, de que su manera espiritual es o no es. Y eso es el cristianismo, porque el cristianismo es algo radical, hermanos. El cristianismo no es colores grises, no, es blanco o es negro. Pero estamos tan acostumbrados a lo light, a lo mediocre, y a lo grisáceo, ¿verdad? Bueno, si es que no lo dice, pues... porque una vez, ¿sabe qué? Un muchacho, era un muchacho, conocía un poco de la Biblia, de hecho, y me dijo, pero fumar no es malo. Digo, ¿y por qué lo dices? Porque la Biblia en ninguna parte dice fumar, que fumar es malo. Bueno. Pero tampoco drogarse, me dice, porque tampoco he encontrado en la Biblia que dice que drogarse es malo. Qué bueno. A ver, ¿sabes qué? Le dije una cosa. Mira, ve, ¿por qué no te tiras debajo de las llantas de un tráiler? Porque la Biblia dice que es malo tampoco. Tírate debajo, a ver. No, pues como... no, la Biblia tampoco dice eso. Es que cuando ya se ponen muy listos, pues uno también se tiene que poner listo, ¿verdad? Y con eso, como que se sacó de onda, pero reaccionó. Hay cosas que tienen que ser por sentido común. Para eso Dios nos dio el sentido común. ¿O no son así? Claro, ¿no? Así que estas palabras que habla acerca de cortarse la mano, que el pie o sacarse el ojo, no son más que una manera hiperbólica, dramática, intensa, metafórica de decir lo que dijo Jesús en otra ocasión. Primero saca la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver con claridad para poder ayudar a otro. ¿Cuántos andan con viga? No, es una manera metafórica. Es lo mismo que está diciendo. En cualquier caso, este dicho que de Jesús está acá narrando no es literal. Es metafórico. La palabra nos enseña que el pecado no se encuentra, hermanos, en ninguno, de nuestros miembros físicos, sino en el alma, en el corazón, en lo profundo del ser humano. Porque de ahí sale toda la maldad, de ahí salen todos los malos pensamientos, de ahí salen todos esos deseos que nos arruinan. La analogía que presenta aquí es muy clara y está tomada de la vida misma. Si tiene usted un brazo infectado que se gangrena y está siendo una amenaza para su vida y los médicos no puedan hacer más por ese brazo, solamente queda una cosa, cortarlo o amputarlo. ¿Por qué? Porque está en juego ¿qué? Su vida. A eso se está refiriendo. Es lo que está diciendo. Está haciendo una comparación. Jesús está haciendo una analogía. Tan dramática, sí, es cierto, tan dramática. ¿Pero qué? Para decirnos lo grave que es cuando nosotros estamos involucrados en cosas que es pecado, en cosas que están mal y que nosotros tenemos que adoptar actitudes y tenemos muchas veces que hacer cosas que no lo hemos hecho, pero tenemos que hacerle frente a ello de manera radical. Es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo.
Por lo tanto, hermanos, es preciso que nosotros debemos actuar de manera drástica cuando se presentan estas cosas. De lo contrario, acabarán con llevarnos al infierno. Pero cuando uno es un hijo de Dios, va a actuar de acuerdo a lo que el Señor está instruyendo. No cortarse la mano, pero sí actuar drásticamente en contra del pecado, a fin de erradicarlo de nuestra vida. Claramente lo que el Señor se estaba refiriendo es aquellas actitudes, aquellos hábitos que muchas veces se interponen entre nosotros y Dios. Porque eso es lo que nos está muchas veces socavando nuestra vida espiritual. Yo quiero, pero esos hábitos que no lo quiero dejar, no lo quiero cortar. Por eso que nuevamente me socavan mi vida espiritual y me hacen caer. Según esto, si vamos a simbolizar, la mano podría simbolizar nuestra manera de obrar. El pie representaría nuestro caminar por el mundo, por donde vamos caminando. Y el ojo sería una de las figuras de esos malos deseos que surgen ahí en el corazón. Por eso dice el versículo 43, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Todos estos miembros del cuerpo son especialmente valiosos y muy queridos, desde luego, para nosotros. ¿Qué tragedia pasaría, hermanos, si nos tuvieran que amputar una mano o un pie? Imagínense, no es fácil. No es fácil. ¿Cuántos quisieran que les amputen la mano? Que les saquen los ojos. Imagínense ustedes. Pero el Señor quiere aquí un motivo. Quiere llamar la atención de nosotros sobre el hecho de que esto no sería nada así, absolutamente nada en comparación con la pérdida del alma en el infierno eterno. Es lo que quiere llamar la atención el Señor. El pasaje está expresando la verdad fundamental de que hay una meta en la vida por la que nosotros tendríamos que sacrificar cualquier cosa. A eso quiere llegar. Y esta meta es descrita como la vida o el reino de Dios. Es ahí nuestra meta. Es ahí donde queremos llegar. Por lo tanto, vale la pena sacrificar cualquier otra cosa que nos pueda estar estorbando en nuestro caminar como cristianos. Frente a este destino eterno, todas las cosas en esta vida tienen valor relativo y perecedero. Frente a las promesas grandes de Dios, todo lo que nos pueda rodear no es nada. Tal vez el Señor estaba ilustrando este principio por medio de una analogía dramática que en ocasiones tiene lugar también allí en la medicina, ya lo hemos visto. Sacrificar un miembro del cuerpo, ¿para qué? Para lograr conservar la vida de la persona. Es lo que está diciendo el Señor. Ese es el ejemplo que nos quiere dar. Y eso lo sabemos nosotros, hemos visto, tenemos familiares, amistades cercanos, que si no hubiera habido esa amputación, no estarían con vida el día de hoy. Entonces, nos vemos en esa situación y está haciendo una analogía con lo que tiene que ver la vida espiritual. En la vida espiritual hay tendencias, hay actitudes que entrañan un grave peligro para la vida de la persona, con las que tendríamos que cortar drásticamente si deseamos entrar en el reino de los cielos. Es lo que está diciendo. Corta con esa actitud, corta con esas cosas que te están deteniendo. Hermanos, no vamos a reparar en lo doloroso del caso o en el sacrificio, vamos a reparar en lo que nos espera en la vida eterna. Yo pregunto, cuando a alguien le van a amputar de repente una mano, un brazo o lo que sea, dice, ¿va a ser doloroso? Sí, va a ser doloroso, pero ¿qué prefieres? ¿El brazo o toda la vida? Y cuando comparan en eso, entonces, no, pues yo prefiero toda la vida. Entonces cuando te dicen, corta con esa actitud que tienes, no, pero es demasiado dolorosa, es que desde pequeño, pues córtalo o la vida eterna. ¿Qué cosa quieres? Eso es un ratito. ¿Te va a doler? Evidentemente que sí, pero tienes la vida eterna. ¿Qué es lo que tú quieres? Eso es lo que está diciendo. Cortas esas amistades. Porque son muchas las amistades las que nos corrompen y nos jalan y nos llevan. Corta, pero es amigo desde infancia. Y hemos crecido juntos y somos compadres. Pero acá dice, córtalo. Porque Él es el que está inquietándote. Una y otra y otra y otra. Hay que cortarlos. Si sabes que una amistad te es dañina, ¿qué cosa sigues con eso?
ahora que estás en los caminos del Señor, antes no te das cuenta, pero ahora que estás en los caminos del Señor, sabes que esa amistad no te conviene. Entonces, ¿qué haces con ese tipo de amistades? Córtalo. A eso se refiere. Aquí el Señor dice, tienes que actuar sin vacilación, tienes que actuar rechazando de inmediato, de forma decisiva, cualquier cosa que te esté dañando espiritualmente. ¿Qué haces tú en el antro? No, pero yo no tomo. Imagínense. Qué buenas amistades, ¿verdad? Estoy diciendo un ejemplo, también estoy exagerado, pero solamente quiero que vean la perspectiva. Corta con esas amistades que no te van a llevar a ningún lado. Consentir, hermanos, cualquier pecado en la vida siempre va a tener consecuencias negativas. Esto quiere decir que tal vez sea necesario dejar algún hábito, de repente privarse de algún placer, renunciar a alguna amistad, cortar y excluir alguna cosa que nos haya llegado a ser tan querida a fin de poder obedecer a la palabra de Dios. A eso se está refiriendo. El Señor llega a decir que estas cosas pueden ser tan arriesgadas en nosotros que cortarlas puede producir en nosotros la misma sensación como si nos cortaran o nos hubieran amputado un miembro de nuestro cuerpo. A eso está haciendo la analogía el Señor. Pero ya hemos visto anteriormente que ese llamado que Jesús hace a sus discípulos es radical e implica tener o darle una prioridad a la relación con Él por encima de cualquier otra cosa. Cuando nosotros leíamos Marcos 8:34, que estudiábamos, veíamos sobre la cruz del discípulo y dice, y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere, o sea, no es de todos, ¿se dan cuenta? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es sacrificio. Es sacrificio. Notemos también que esta amputación, ¿sabe por qué tiene que ser realizada? Por uno mismo. ¿Cómo? Pues sí. Señor, sácame esto, aquello y lo otro. Pues no, acá dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. ¿Quién? Tú. ¿Cómo? Pues es lo que dice. Hay cosas que Dios va a hacer, pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuántos entienden esto? Hay cosas que te corresponde a ti y a mí hacer. Y hay cosas que evidentemente va a hacer Dios. Tu corazón no lo puedes cambiar. Eso lo tiene que hacer Dios. Pero puedes cortar con ciertos hábitos. ¿Lo tienes que hacer quién? Cada uno de nosotros. Esto nos recuerda que constantemente debemos juzgar y condenar el pecado de nuestras propias vidas si queremos ser discípulos útiles del Señor. Sigamos ahí, versículo 43. Dice, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere. Aquí no está hablando que en el infierno hay gusanos, por si acaso, ¿verdad? Algunos dicen, sí, no. El Señor quiere dejar constancia de la realidad, del horror y la eternidad del castigo que van a sufrir aquellas personas que eligen vivir como ellos quieren a sus propios placeres en lugar de convertirse en verdaderos seguidores de Cristo. Es que hoy no puedo, es que no tengo ganas, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Allá está claro lo que va a pasar. Cada una de las referencias al infierno tienen que ser consideradas como solemnes palabras de parte de Dios, invitando a cada uno a reflexionar acerca de cómo estamos usando nuestras vidas. Porque no vivimos o usamos nuestras vidas porque ya tenemos vida, sino cómo lo estamos usando para la gloria de Dios, honramos a Dios con nuestras vidas o simplemente no nos interesa. Porque si no nos interesa, sabemos las consecuencias. La descripción que Jesús hace del castigo eterno nos tiene que servir a nosotros, dándonos una idea de lo terrible que es ese estado. ¿Por qué? Porque es eterno. Primeramente debemos considerar la palabra Gehenna, y que se traduce de infierno. Y esta era una forma abreviada de Geben Hinnom, que literalmente significa Valle del Hijo, o los hijos de Hinnom, donde antes sacrificaban los reyes a sus íconos allá a Moloch. Y este era un lugar al sur de Jerusalén en los días de Acaz y Manasés. Llegó a ser conocido, muy conocido, porque ahí mataban a los niños, hermanos. Y eso lo puede ver ahí en 2 de Crónicas capítulo 28 y el capítulo 33 también. Por esta razón, cuando asume el reinado Josías, un rey piadoso, que es un ejemplo también grande para nuestra vida, él declaró a ese lugar como un lugar inmundo. Y en ese
y comenzó a usarse posteriormente como un basurero público. Y ahí se iba y se llevaba la basura a quemar. Y ahí afuera, al sur de la ciudad de Jerusalén, es lo que hacía. Y se quemaba pues todo a fuego lento. Ese lugar era un lugar corrompido. Los fuegos continuamente estaban humeando, porque nunca falta la basura, ya saben. Estaba prendido y estaba humeando, estaban echándole más basura, prendía permanentemente. O sea, nunca se terminaba, humeando permanentemente. Pero no solamente humeaba, sino era repugnante la basura. Asquerosos gusanos que comían la basura y tenía que ver con lo putrefacto que había. ¿Qué es lo que hay en esos lugares? Entonces Jesús está dando esta figura y relacionando con ellos para que ellos entendieran que así iba a ser su vida. Es decir, ¿sabe qué? Aquel que no quiere saber nada con las cosas de Dios, su vida es un símbolo de desperdicio, putrefacto, que no sirve para nada. Cuando leemos estas palabras dirán, wow, qué fuerte es el Señor. Pues eso es lo que dice. Cuando leemos, hermanos, acerca del infierno, y por cierto, les digo a aquellos que no les gusta que se hable del infierno, si algo Jesús habló sobre el infierno, ¿saben? Y que habló más que cualquier otro, aquí en el Nuevo Testamento, sobre el infierno, Jesús. Muchísimo habló sobre el infierno. O sea, hay mucha enseñanza. No, aquí yo no creo en el infierno. Pues no interesa. Una vez me dijo alguien, no, yo no creo que un Dios tan bueno, así me dijo, un Dios tan bueno mande a sus hijos al infierno. ¿Y quién dijo que tú eres hijo de Dios? Le dije, sacó de onda. No, a los arrogantes hay que tratarles así. No, ¿cómo que no soy hijo de Dios? Entonces, ¿quién? Pues, no sé, serás del chango de repente. Hermanos, entendemos que cuando se aplica a una persona que no cree, es decir, a uno que rechaza, a uno que se resiste a esas buenas nuevas de Jesús y que muere sin haber creído, quiere decir que toda su vida es como eso, como un desperdicio que está ahí. ¿Para qué sirve? Para nada. Una pérdida total y nada hay que se pueda salvar ahí en la basura. Putrefacto. Cuando salen los gusanos, está podrido todo. ¿Algo se podrá recuperar? Nada. Eso es la vida de lo que está hablando. ¿Cómo se echa a perder? Puede que haya ganado la aprobación de los hombres. Puede que los hombres, wow, mire, usted es fulanito de tal. Mire, el fulano, o el reverendo, o el doctor, o el licenciado, o el ingeniero, yo qué sé. Y sea el más destacado, tal vez el alcalde, tal vez el gobernador, tal vez el presidente de la república. Pero ¿saben qué? Igual, si su vida ha vivido rodeada de ese tipo de ideal, según el hombre y no según Dios, su vida ha sido una pérdida total, que no sirve para otra cosa que para tirarla a un montón de basura por toda la eternidad. Ahora van entendiendo la analogía que Jesús está haciendo acá. Cuando estas palabras se aplican a los creyentes, como en este caso, está refiriéndose a una pérdida parcial. Hablo de creyentes, de cristianos verdaderos. Una parte de nuestra vida parece perdida, derrochada, mal utilizada. El Señor lo describe también como un lugar de tormento y dolor. Habló del fuego, habló del gusano, y tal vez nosotros podamos pensar como fuego, como produciendo un tormento externo, y gusano tal vez como un tormento pero interno dentro de nosotros, también puede aplicarse por ahí. Pero deja claro que se trata de un lugar de sufrimiento. Allí el fuego no puede ser apagado, y el gusano de ellos, ¿qué? No muere. Estas frases, quiero que sepan, no los usó Jesús en primer lugar, sino que en primer lugar lo usa el profeta Isaías, en Isaías 66:24. Y eso lo que hace es describir los destinos de los enemigos de Dios que se rebelaron contra Él. Fíjese, la gente que no le interesa a Dios, que no quiere saber nada con Dios, que no obedece a Dios, son enemigos de Dios. Al ser enemigo de Dios, pues va ahí, o entra dentro de esta clasificación. El apóstol Pablo dice, ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo sufrirán pena de eterna perdición. Más adelante en Apocalipsis 14:9 dice, serán atormentados con fuego y azufre,
y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, es decir, eternamente, y no tiene reposo ni de día ni de noche. Aunque muchas personas en nuestro tiempo, entre las cuales también se encuentran algunos teólogos que dudan del infierno, sin embargo, la Biblia y las palabras de Cristo nos dejan bastante claridad al respecto, que no hay razón para poder dudar. ¿Por qué? Fíjense lo que dice, versículo 49, vamos a nuestro libro de Marcos, regresemos a Marcos, donde estamos estudiando. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. En estos últimos 2 versículos de nuestra sección, el Señor hace 3 referencias a la sal. Primero, menciona la sal en relación con los sacrificios. Luego trata de la inutilidad de la sal, que se hace insípida, para finalmente hacer una exhortación a los discípulos para que tengan sal en ellos mismos. La manera de evitar esta pérdida de la que acabamos de hablar hace un momento, de evitar ese derroche de nuestra vida, como dice Jesús, salarnos con el fuego, es decir, es juzgarnos a nosotros mismos. Nos dice que tenemos que actuar drásticamente con nosotros mismos en este sentido. Y esta analogía que nos ofrece, hermanos, ¿sabe qué? Tiene que ser de gran ayuda y comienza por la mano. El cortar la mano se refiere, como es natural, a eliminar ese acto que está mal, esa acción que nosotros cometemos. Si usted tiene una mente sucia, una boca que siempre está diciendo cosas maldicientes, deje de pensar en cosas malas, deje de usar términos obscenos, deje de estar moviéndose con esa gente que no tiene nada que ver con Dios, deje de estar involucrando con esos amigos que lo único que hablan es de pura basura. Deje de estar involucrando con aquellos que solamente siempre hablan en doble sentido, chistes rojos, colorados, de todos los colores. Y muchas veces se sonríe hasta con eso. No puede participar de esas cosas, porque usted es un hombre y una mujer santo de Dios. ¿Es o no es? Una cosa es que usted está pasando y diga una vulgaridad. Es una casualidad. Usted estuvo pasando, no estuvo involucrado. Porque en el trabajo, por ejemplo, no podemos aislarnos de todo el mundo, trabajamos en conjunto. Pero otra cosa es que usted vaya a buscarlo. A la hora del lunch se reúnen todos para platicar de eso. Y de cosas malas, perversas. Pues si sabe que a la hora del lunch usted no está obligado a estar con ellos, pues si ellos hablan de ese tipo de cosas, yo me tengo que separar, me tengo que alejar. Oye, ¿y tú por qué? Porque soy cristiano y los cristianos no participamos de esas tonterías. Soy hijo de Dios. ¿A poco sí? Ahora te crecieron alitas. No, digo, no necesito, porque el Espíritu Santo me llevará a su presencia. ¿Entienden? Somos diferentes. Pero también si su actitud de usted es de resentimiento, de amargura, deje de pensar de esa manera. ¡Córtelo ya! Es lo que está diciendo. Deje de decir las cosas que dice acerca de otras personas. Si tenía la costumbre antes, le decían a usted lengua floja, pues ya no. Ahora usted es gobernado su lengua por el Espíritu Santo de Dios. Si antes usted era la reportera de la colonia, pues ahora ya no. Ahora soy hija de Dios, soy hijo de Dios. Ya no puedo tener ese tipo de actitudes. Corte con esas. Deje de decir cosas que escuchó de alguien. Mira, es que me dijo, el hermanito fulano tal me dijo esto, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Usted le contrataron para que sea transmisor? Pues no. Como muchas veces se ha recomendado, hace un tiempo que de repente no lo hago. Si alguien viene a usted con una palabra y dice, mira, fulano de tal me dijo que esto, a ver, vamos a decir, espérate, no me digas nada, vamos a buscar a la otra persona que me quieres hablar de él, y delante de él, dime lo que tú tienes que decirme. No haga caso. No haga caso. ¿Por qué? Porque son piedra de tropiezo muchas veces. Aunque ellos tendrán su justo juicio, pero cuidado que usted puede verse rezagado en su vida espiritual. No escuche a las voces de otros, escuche la voz de Dios. Si usted tiene alguna situación y quiere compartirlo con alguien, compártelo con alguien espiritual. No porque sea amigo o amiga, con alguien espiritual.
Porque muchas veces se confunde. El hecho de que sea tu mejor amiga, tu mejor amigo, no significa que sea espiritual. Comparte con alguien espiritual, porque te dará un consejo espiritual de acuerdo al consejo de Dios. Porque esos amigos y esas amigas que no son espirituales te darán un consejo, pero desde su perspectiva humana. Pero tú ya no estás para dejarte guiar como el mundo lo hace, sino dejarte guiar por el Espíritu Santo del Señor. Hermanos, tenemos que cortar con esas cosas. Hay que eliminarlas. No derroche su vida. Y si con esto no basta de cortarse la mano, pues tendrá que cortarse el pie también, dice. Y el pie es símbolo de un camino que conduce al mal. El modo de enfocar la tentación, las circunstancias que nos llevan allí. Y es posible, hermanos, que tenga que cambiar de lugares a donde frecuentaba anteriormente. El tiempo que invierte en esos lugares. ¿Por qué? Porque tal vez ahora se enfrenta, ahora se da cuenta que está enfrentándose a tentaciones a las cuales usted ya no tiene que ir ahí. Y son demasiado fuertes muchas veces las tentaciones para poder soportar o para poder resistir. Evítelas, elimínelas, ampútelas de su... Es lo que está diciendo el Señor, hermanos. Y lo hace por nuestro bien. Algunos tienen amigos que son tóxicos. Lo tóxico que hace, te contamina. Pero tienen amistades tóxicas y a pesar de eso van una y otra y otra y otra. El Señor dice, córtalo. Córtalo. ¿Vas a hacerle caso a tu criterio? ¿O le vas a hacer caso al Señor? Yo creo que todos están acá porque quieren agradar al Señor. Porque de alguna manera u otra quieren vivir una vida recta ante el Señor. Pero a veces nos dejamos llevar, impulsar por los sentimientos, el corazón. Recuerden que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Mejor obedezcamos el consejo de la palabra, córtalos. Porque no te están edificando, no te van a hacer nada bien a tu vida. Tal vez eso tenga que limitar el tiempo que de repente puedas estar viendo televisión en algunos ciertos programas. Tal vez tenga que ver con dejar de ver cierta clase de películas que antes veías. Tal vez tenga que ver con dejar de leer ciertos libros o ciertas revistas. Tal vez tenga que ver con dejar de estar tiempo conectado a internet con tu computadora. Y que antes te divertían, pero que ahora sabes a la luz de la Biblia que eso no va bien. Porque al exponerte ahí te estás exponiendo a presiones que son demasiado fuertes para que tú lo puedas soportar. Jamás estamos tan preparados como para poder soportar toda la avalancha que el enemigo puede mandar. Por eso es mejor cortarlas. Elimine todo eso, de lo contrario estará derrochando su vida. Ahora, y eso no queda ahí. Ahora habla del ojo. El ojo es el símbolo de la visión interna, la imagen que vemos, nuestra imaginación, la fantasía, los recuerdos, los sueños del pasado que muchas veces encienden las llamas de la tentación y deben ser eliminados. Recuerden cómo Eva miró el fruto prohibido y ¿qué cosa? Lo codició. Muchas veces en tu vida pasada tuviste de repente una aventura, vamos a decir, y muchas veces ya ahora eres casado, pero todavía traes esos recuerdos y te recuerdas y te llevan a eso. ¡Córtalo! No sé si me estoy explicando. ¡Córtalo! No te hacen nada bien. No te hacen nada bien. Jesús está diciendo que tenemos que tratar drásticamente estas cosas. Y alguien una vez dijo, ay, pero pastor, muy drástico, no sé por qué dice así. Pero es que lo que dice la Biblia, ¿qué te puedo decir? De diferente. Porque no solamente, déjame decirle, nos hacen derrochar nuestra vida, sino que además afectan a otras personas. Y por eso es preciso hacer algo al respecto. Y vamos a ver las referencias a la sal. Veamos la primera referencia a la sal en relación a los sacrificios. Dice, versículo 49, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Aquí el Señor acaba de anunciar el terrible juicio que van a sufrir aquellos que prefieren vivir en pecado, en desobediencia, en lugar de seguirlo a Él. Y aquí se subraya el elemento por el cual Dios va a juzgar a todo el mundo. ¿Será como? El fuego. Tal como lo anunció el profeta Isaías
ahí en el pasaje que Jesús acaba de mencionar, Isaías 66, para nuestros hermanos que están anotando, 66, 15 y 16. Y como el apóstol Pedro dijera ahí en su segunda carta, 2 de Pedro 3, 7. Así que a continuación el Señor hace una comparación entre el fuego con el que todos serán salados y los sacrificios del orden levítico que ordena que debería ser todo, debería ser con sal. Recordando el Antiguo Testamento, hermanos, para que un sacrificio fuera agradable a Dios, dice, era necesario que previamente fuera sazonado con sal. Levítico 2:13, fíjense, ya lo hemos visto, pero voy a hacerle recordar, dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. La sal, sabemos que es un símbolo de preservación, es un símbolo que no permite corrupción. En esto, Dios quiere que sepamos lo que tenemos en Cristo, en su persona, en sus obras. Es algo eterno que nunca, jamás se corromperá. Es un pacto de sal, porque es un pacto que eterno, que nunca terminará. A eso se está refiriendo. Y de la misma manera, el juicio es presentado como un sacrificio en el que no puede faltar el fuego para que llegue a ser agradable a Dios, desde luego, lo que dice acá en Levítico. Pero nos surge una pregunta: ¿cómo es posible que este terrible juicio por fuego sea presentado como un sacrificio agradable a Dios? Porque eso también es una pregunta. Y eso, ¿cómo es posible que sea agradable? Bueno, vamos a ver. Para entenderlo, hermanos, tenemos que nosotros, cada uno, valorar adecuadamente la gravedad del pecado del hombre, que no solamente se rebela contra Dios, sino que también desprecia todas las evidencias de su gracia y de su amor. ¿Tenemos vida? Es por la gracia de Dios. Pero no es para andar en desobediencia, es para obedecerle a Él. Tenemos tantas cosas, todas las cosas que tenemos es por su gracia. Ahora, si después de esto, imagínense, que no le interesa a alguien nada, después de todo esto, Dios permaneciera en silencio y no haría este juicio que acabo de mencionar, parecería como que a Dios no le importa el pecado. ¿Se dan cuenta? Parece que no. Lo que pondría seriamente en entredicho su justicia y su santidad. Por esta razón es necesario un juicio que sea visible, en el que Dios manifieste su carácter y también manifieste sus atributos. Es cierto que muchas personas rechazan la existencia del infierno, rechazan el juicio de Dios como algo incompatible con el carácter bueno. Que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Pero la Biblia no se avergüenza y repetidamente dice acerca de la ira de Dios como una manifestación necesaria de su carácter santo de Dios. Porque Dios es amor, ¿estamos de acuerdo? Pero Dios es santo también, y su carácter no puede ser quebrantado por nada ni por nadie. ¿Qué pensaríamos nosotros, por ejemplo, de nuestro Dios, que después de haber visto todos los pecados de la humanidad permaneciera indiferente al respecto? ¿Qué diríamos? ¿Sería un Dios justo? ¿Quién creería realmente que es justo y que es santo si no hace nada en contra de los pecados de todo el mundo? ¿Creeríamos eso? ¿Acaso nosotros no nos escandalizaríamos cuando un juez de repente a alguien que está convicto, a un malhechor, lo deja libre? ¿Qué hace? No, ese juez seguro le diera una mordida, ¿o no es cierto? Para que lo dejara libre, si es convicto. ¿Cuánto más nuestro Dios? Por eso que Dios no va a dejar así nada más. Tiene que haber una evidencia de su justo juicio, de su justicia y de su santidad. De esta forma, hermanos, el Señor, que ha manifestado visiblemente su amor y su misericordia con este mundo, con las personas, entregando a su propio Hijo, porque fue visible o no. Entregó a su Hijo para salvación, también hará evidente su justicia y su santidad, juzgando el pecado. Y si fue glorificado en el sacrificio de su Hijo, también lo será manifestado. Lo será glorificado en la manifestación de su justicia, porque en ambos casos su carácter es revelado, en su amor, pero también en su justicia. Cuando iban a hacer Jesús acá, ¿qué cantaban los ángeles? Gloria a Dios en las alturas. ¿Es cierto o no es cierto?
estaba siendo glorificado. Cuando mandó a su Hijo, por amor, cuando emita su juicio, ojo, cuando emita su juicio, ¿cree que alguien se va a poner triste? Yo sé qué. No. Gloria a Dios porque Él es justo. ¿Cuánto se entiende? Aquellos, no, que no, ahí está. Las dos partes. Ahí está el equilibrio. Porque si creamos, imagínense, supongamos lo siguiente, que yo tengo un brazo de aquí hasta la puerta, que está ahí. ¿Sería qué? Un fenómeno. En cambio, así como estoy, pues hay equilibrio entre mis dos brazos, ¿verdad? Mis dos pies, siempre hay equilibrio, ¿verdad que sí? El ser humano, imagínense a Dios. Muchos resaltan que un solo atributo de Dios. Mucho amor, todo es amor. Y su justicia bien chiquita. Pues no, había un desequilibrio, sería un fenómeno. Dios está equilibrado en todos sus atributos. Otros, soberanía de Dios, no, pues enorme la soberanía de Dios. Y el amor, pequeñito, pues tampoco. Todos los atributos de Dios son equilibrados. Todos los atributos. Así como fue glorificado cuando mandó a su Hijo, mostrando su amor, también será glorificado. También será glorificado cuando Él emita juicio. Una vez les dije, alguien estaba preocupada porque dice, es que mis hijos no se han arrepentido y ahora no sé qué va a hacer. Dice, cuando yo vaya con el Señor me voy a poner triste. Dije, no se va a poner triste. No, dice la Biblia que vamos a glorificar al Señor. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decir, gloria sea tu nombre, porque tú eres justo, porque tus juicios son justos. En serio, sí, es lo que dice la Biblia. Como que, y ahora entonces, pues ahí dice, ahí va a enjugar toda lágrima, ahí no va a haber dolor, ahí no va a haber llanto, ahí no va a haber tristeza. Pero si es mi hijo, es que yo lo parí, me dijo. Bueno, eso fue acá en la tierra, pero ahora él tienes una relación mucho más estrecha que con tu hijo. Tienes una relación con el Creador de los cielos y la tierra, y esa relación es superior a cualquier relación que puedas tener acá, y estarás a la presencia de Él para disfrutar. Porque imagínense ustedes imagínense en mi caso, que mi hijo lo esté lanzando al infierno y yo pueda estar ahí atormentado por eso. Pues ¿quién va a querer hacer eso? Pues nadie. Pero ojo, va a pasar lo que les acabo de decir. Porque en todo Dios es glorificado. En todo Dios es glorificado cuando alguien se salva, ¿o no? Claro, es glorificado. Pero cuando alguien sea juzgado y lanzado, también, porque está glorificando la justicia del Señor. ¿Cuántos entienden eso? Para el común de los corrientes eso es inaudito, eso es incomprensible, no entra. ¿Por qué? Porque no conocen la Biblia, porque no conocen a Dios. Tienen un Dios fenómeno, que no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es equilibrado en todo. Jesús finaliza con estas palabras: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? El Señor aquí está continuando con sus referencias a la sal. Ahora habla de la sal que ha perdido el sabor. Y aunque todos entendemos esta referencia en el orden químico, ¿no? Cuando pierde sabor, se vuelve insípida, no sirve para nada. Imagínense que quiere echarle sal ahí a los frijolitos charros. No sirve. Mejor lo tira, ¿verdad? O que quiere siempre que le echa sal a los taquitos. No sale nada. ¿Para qué sirve? Para botarle. Eso lo entendemos. Ahora, ¿pero qué quiere decir esto en el orden o en el ámbito espiritual? ¿Qué el Señor nos está comunicando a nosotros? Primeramente, debemos notar cómo es descrita la sal allí en el pasaje que el Señor citó en Levítico. La sal del pacto. Recuerden lo que decíamos Levítico 12:13. La sal del pacto. En este contexto, la sal era un símbolo de pacto que Dios había establecido con su pueblo. ¿Por qué? Porque todos los pactos los hace Dios con el hombre. Porque los pactos de Dios son firmes. Los pactos de Dios se cumplen. Los pactos de Dios no dejan de ser. El hombre no puede establecer un pacto con él, porque acá lo rompería. Pero los pactos que dice la Biblia, todos los pactos fueron de Dios con el hombre. Entonces, el Señor
resume las condiciones de este pacto de la siguiente manera, en Mateo 22:7. Bastante conocido. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto era algo que no debían olvidar los israelitas en sus ofrendas. A ellos les resultaba relativamente sencillo ofrecer sus sacrificios de una forma externa, mientras que sus corazones vivían apartados y alejados en rebelión contra Dios. Por eso es que Jesús está diciendo, júzguese a sí mismo. Examínese, evalúese lo que está haciendo y aprenda a controlarse. Eso es lo que dice. Pero recuerde, debe hacerlo de un modo real. No puede fingir. La sal que ha perdido, lo que la hace salada, no sirve para nada. Ojo, debe de ser verdad. Debe de ser auténticamente sal. ¿Estás juzgando con auténtica sal o con una sal insípida que perdió su sabor? ¿Estás viviendo como esa verdadera sal? ¿De verdad te interesan las cosas de Dios? ¿O solamente estás fingiendo? ¿Por qué es lo que está? Porque recordemos que el fingir una vida que no se tiene fue precisamente la razón por la que el profeta Isaías reprende al pueblo. Y quisiera que vayamos, y eso provocó un juicio. Isaías 66:3, se había dicho anteriormente, creo. Isaías 66:3 y 4 dice: el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Ojo, presentaban sacrificios. ¿Sí se dieron cuenta? Pero el Señor no lo recibía ni en cuenta. ¿Qué estaban pasando? Estaban fingiendo. Por eso el Señor dice, no, mira, sacó a la luz lo que eran sus sacrificios. Presentaban sacrificios. ¿Sí se dieron cuenta? Sacrificaban bueyes, sacrificaban ovejas. El que sacrifica ovejas como si degollase un perro. Un perro es inmundo, o sea, la ley. Entonces, ¿por qué? Porque su corazón, a pesar de todo, dice, porque escogieron sus propios caminos. O sea, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve venir a la iglesia y escoger tus propios caminos afuera? Si no quieres amputar eso que está mal en tu vida, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Aquí, por lo tanto, Jesús se refiere, cuando advierte del peligro de que la sal se haga insípida, tenía que ver con conformarse a una obediencia religiosa externa, pero que no hay un corazón sincero. A eso se estaba refiriendo. ¿Tu vida está salada o está insípida? Sería la pregunta. Como ya sabemos, esta era la tendencia de los fariseos, los escribas, que abogaban por una religión formal, una religión legalista, una religión que se acoplara a sus tradiciones. Hermano, la sal se hace insípida cuando nosotros no tomamos en serio las advertencias de Jesús y no rompemos radicalmente con cualquier forma de pecado en nuestras vidas. Algunos dicen, no, yo no he pecado. El hecho que no sepa tu esposa o tu esposo no significa que no tengas pecado. O el hecho que no sepan tus hijos o tus padres no significa que no tengas pecado. El hecho que no conozcan a nadie no significa que no tengas algo. Por eso que mejor es cada uno a examinarse a sí mismos. Segunda parte de este versículo 50 dice: tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Nos encontramos aquí con la tercera referencia a la sal. Ahora se trata de una exhortación a tener sal, pero dentro de nosotros. Seguramente esta referencia está complementando la anterior. Y hemos dicho que la única forma para que esa sal no se haga insípida es juzgando el pecado en nuestras propias vidas.
Por ello es necesario tener una actitud correcta con el corazón, algo imposible, a menos que el Espíritu Santo esté obrando y esté morando y nos transforme con ese poder sobrenatural nuestras vidas, nuestros corazones. No podemos hacerlo por nuestras fuerzas, tenemos que hacerlo con el poder de su Espíritu Santo. Y si el corazón tiene una actitud correcta, esto inevitablemente va a producir relaciones correctas también con nosotros, hermanos. Relaciones de paz los unos con los otros. Pero si hay ese morar del Espíritu Santo, recuerde cómo empieza este relato. Un grupo de discípulos estaban discutiendo en cuanto a quién sería el más importante. Estaban rivalizando unos con otros. Jesús dice que el remedio consiste en tener sal en nosotros mismos. Comenzando con nosotros, no con los demás, con nosotros mismos. Que tratemos con nuestras debilidades, que tratemos con nuestros pecados, no con la de otros, con la de nosotros es que tenemos que tratar. Que limpiemos nuestra vida, no la de otras personas. Por lo tanto, este es un llamado urgente a actuar drásticamente con aquellas cosas que están mal en nuestra vida. ¿Por qué? Porque las marcas de la grandeza del reino de Dios son estas: aprender a tratar a todo el mundo por igual, sin hacer acepción de personas, como veíamos con la ilustración del niño. Tomarse la vida y la humanidad bastante serio, muy en serio, y preocuparnos que otros se vean beneficiados de nuestra vida. Edificar vidas, fortalecerlas, no hacer daño o perjudicar a otras personas. Y tratarse drásticamente con aquellas cosas que nos están afectando, con aquellas cosas que están rompiendo, que no nos permiten tener una comunión con Dios. O sea, son todos estos aspectos. Una persona así es la que realmente se eleva como las más grandes ante los ojos de Dios y será honrada y aplaudida por Dios mismo. A eso está complementado, esto complementa realmente aquella discusión de los discípulos. ¿Quién es el más grande? Pues el que sirva a los demás. Y hace todo un desarrollo que hoy estamos culminando aquí. Con esta exhortación, el Señor está zanjando las diferencias de discusiones que los discípulos habían tenido. Estaba zanjando sus rivalidades por quién sería el mayor, o sus enfrentamientos con otros que no le seguían. Está diciendo: a mí no me vengas con tus sectas, con tu sectarismo, con tu denominación, con tu nombre de iglesia, con tu grupo. A mí no me vengas con esas cosas. Hoy se acaba, le dijo el Señor a los discípulos. Tienes que romper radicalmente con eso. Tienes que amputar esas creencias. Tienes que amputar eso que traes en tu mente. Porque lo del mundo está queriendo meter a mi iglesia y yo no te lo voy a permitir. ¿Por qué? Porque yo compré a mi iglesia a precio de sangre y yo cuido de mi iglesia. El Señor siempre cuida de los suyos, y como Él cuida de los suyos, siempre nos da una advertencia, siempre nos da dirección, siempre nos dice por dónde tenemos que caminar. Y hoy hay una advertencia bastante seria. Primero empieza: cuidado que por tu culpa uno de mis pequeños se desvíe, uno de mis pequeños se tropiece. Tal vez no se vayan a perder, pero están perdiendo el tiempo fuera. Están perdiendo el tiempo en otro lugar. Están perdiendo el tiempo escuchando ahí cosas mentirosas. Tal vez después de un tiempo retornen, pero si fue por tu culpa, cuidado. Cuidado con lo que hablas. Cuidado con tus acciones. Cuidado, ojalá, dice, o mejor le fuera, dice, que se ate una piedra de esas grandes y se tire a la mar. Es decir, mejor muriera antes de estar ahí metiendo cizaña. Esas son advertencias bastante serias. Y luego habla de lo que tenemos que hacer con nuestra vida. ¿Tú cómo quieres vivir? ¿Agradando a Dios? Tienes que amputarte algunas cosas tal vez. Hoy es un buen día para poder decirle: Señor, hoy reconozco que necesito cortar de una sola vez, de raíz, con esto, con aquello y con lo otro. Yo no voy a decir que cada uno sabe si hay todavía algo que tiene que cortar. He dado muchos ejemplos que todos podamos comprender, pero la decisión no la tomo yo, la decisión la tomas tú.
¿Decides hacer caso, oídos a estas serias advertencias? Por eso que el título es Cuidado, hay serias advertencias. Y tiene que ver con nuestra vida espiritual. Quien decide, eres tú. Dios ya nos dio su palabra, nos dio la exhortación. Somos nosotros los que decidimos obedecer o no obedecer. ¿Qué vas a hacer el día de hoy?